donde todos comparten. Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza. Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta donde vamos a recordar la presencia del Espíritu de Dios. Lamentablemente, a veces, como que esta fiesta la hemos desfigurado porque creemos que el Espíritu de Dios solamente se posa o desciende sobre algún grupo de personas que hablan otras lenguas arcaicas o angelicales, ¿verdad? Otras personas que tienen el poder de interpretarlas, otras personas que dicen que tienen el poder de la sanación, otras personas que tienen otros dones que el resto de los mortales no tenemos. Y a veces estos movimientos de corte carismático, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino también fuera de la Iglesia Católica, como que no le hacen justicia a lo que es la esencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad. A veces uno se pregunta si el Espíritu les hace hablar otras lenguas, ¿por qué no les hace hablar inglés? Que es más urgente, más necesario para la evangelización, porque uno tiene que hablar lenguas que nadie nos entiende, ¿verdad? O si el Espíritu les da el poder de curación y de sanación, pues serían muy solicitados en los hospitales, especialmente con la gente que tiene cáncer, los que tienen las enfermedades terminales. Allí su carisma sería necesario. Nosotros preferimos mejor movernos por la presencia del Espíritu, que actúa a veces de una manera más en lo callado, en lo silencio, sin tantas pretensiones, sin anunciarse, y desde el silencio este Espíritu que va dando vida, que va sanando el corazón, que va dando tranquilidad. El Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 20, 19 al 23. Y recuerden que estamos para el día domingo 5 de junio del 2022. Y dice: al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Esta fiesta de Pentecostés, primeramente tenemos que trazar el origen a una fiesta judía. Esta fiesta judía estaba asociada con la fiesta de la Pascua y se celebraba 50 días después de la Pascua y era también relacionada con el tiempo de la cosecha. Por eso en algunos lugares, textos bíblicos, se les va a llamar la fiesta de las gavillas o en relación a las gavillas, a la cosecha. Y qué alegría más grande para el pueblo campesino que darle gracias a Dios
de la cosecha, de darle gracias a Dios que después de haber trabajado, sembrado la semilla en una tierra inhóspita, en una tierra yerma, de pronto su trabajo será recompensado. Y para esta gente no cabía duda de que era el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que no va a permitir que la gente se quede con hambre. Entonces celebrar en estas fiestas la presencia de Dios, con esta solemnidad, con las fiestas de la gavilla, era una manera de ofrecerle a Dios los frutos que había dado la madre tierra, la cosecha, y también era un momento de alegría y de reconocer la presencia de Dios en la vida de cada persona. Probablemente esta fiesta judía tampoco sea originaria del pueblo judío. Muy probablemente esté relacionado con algunos ritos más antiguos, ritos paganos, que tienen que ver con todo el proceso de vida, muerte, de los cambios que observamos en la naturaleza, ¿verdad? Así que lo importante de fondo que deberíamos de rescatar es que esta fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, debería de ser una invitación a ser personas agradecidas, a pedirle frutos, decir, a ver, ¿qué frutos estoy llamado a dar? ¿O qué ofrenda le puedo yo ofrecer al Dios que me cuida, al Dios que me bendice, al Dios que está conmigo, ¿verdad? Y bueno, la comunidad de Lucas tiene una manera muy particular de celebrar Pentecostés. No todas las comunidades en el cristianismo primitivo celebraban Pentecostés de la misma manera. Parece ser que ciertos grupos, especialmente grupos que estaban en relación con otras religiones que tenían que ver con el culto a la Madre Tierra, o religiones que se llaman del misterio, religiones que venían de Egipto, donde se celebraba esta vida, muerte de Isis, Osiris, y desarrollaron su propia teología acerca de Pentecostés. Y para algunas personas, Pentecostés va a ser el momento de hablar en lenguas, de balbucear, de estar viendo esta presencia de Jesús prácticamente en la misión que el Espíritu los va a ir a invitar a conquistar, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, en la primera lectura, como toda la comunidad, después recuerden que para Lucas es importante estar atado al templo. Del templo, decíamos la semana pasada, viene la salvación, del templo viene la misión que les va a alcanzar para toda la gente. Toda la comunidad para Lucas te presenta una comunidad ideal, una comunidad donde todos comparten pan, donde nadie tiene posesiones privadas, todo lo ponen a los pies de los apóstoles. Entonces toda la comunidad está junta, de pronto se oye el estruendo del cielo. Estos son lenguajes muy típicos de la antigüedad, ¿verdad? Ellos creen que en algún momento Dios interviene. Así la semana pasada celebrábamos la ascensión, y decíamos que Jesús es presentado como el héroe que se va, el héroe que va a ser legitimado también después con los dioses. Y este espíritu de viento, de fuego, de tierra, prácticamente es para decir las nuevas creaciones que Dios está realizando. A veces se manifiestan con signos tangibles, signos audibles. Es para hablar de la presencia de Dios en la vida, ¿verdad? Y bueno, todavía se mueven con la idea del Dios que nadie lo puede ver, del Dios que habla entre los truenos, de los relámpagos, el Dios de la montaña, el Dios de los vientos. Esta idea pues resulta bastante atractiva, un Dios poderoso.
Y luego también la idea del fuego que se posa sobre todo de las personas. Y esta idea de fuego asociada con la del espíritu, y una de las primeras cosas es que hablan en otras lenguas, según el espíritu les recomendó manifestarse. Y este don de hablar en otras lenguas, fíjense que no están hablando en las lenguas que nadie entiende. Esto primeramente para resaltar. Están hablando en lenguas que la comunidad se va a beneficiar, y todo tiene un origen de misión. Las lenguas es como lo que hace el espíritu es bendecir cada lengua, cada cultura, porque si las conquistas no solamente son las conquistas de la tierra, también es la conquista ideológica, la conquista de la cultura, la conquista de la lengua, entonces lo que hace este espíritu va a sacar a esta comunidad que está dentro de casa y va a legitimar todas las culturas por medio de las lenguas que están allí. La palabra es muy importante. A mí me llena de pesar cuando a veces nuestra gente latina, nuestra gente hispana que vive aquí en Estados Unidos, de pronto ya no quiere que su hijo, que su hija aprenda la lengua materna, porque quieren educarlos como los americanos, los americanos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, los va a privar de una gran cultura, los va a privar de un momento de comunicarse con otra gente, y los va a hacer prácticamente con una visión muy empobrecida, de hablar solamente una lengua, la lengua dominante, pero también a las personas que piensan o que no quieren que sus hijos aprendan el español, los están privando también de una herencia cultural. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente piensa así? Porque a lo mejor todavía no han integrado su propia herencia hispana, y a lo mejor quieren ser asimilados por el mundo anglo, por el mundo más dominante, ¿verdad? Y yo creo que cada quien tiene el derecho de educar a sus hijos y a sus hijas como quieran. Pero privarles de la lengua es privarles de un regalo, de una herencia cultural, de una memoria histórica. Y hablando de Pentecostés, si antes era una sola lengua, como se tenía, porque esto es una Babel a la inversa, recuerden en el pasaje de Babel, cuando Dios confunde la lengua, porque todos hablaban una sola lengua. Este es un Babel, pero a la inversa. Aquí no hay confusión de lenguas, aquí ya no hay una sola lengua. Si antes se legitimó solamente una lengua, ¿y cuál es la lengua que se legitimó? La lengua de los ganadores, vamos a decir la lengua de los israelitas. Si aquí ya no hay una sola lengua, si el Espíritu los hace hablar en diferentes lenguas, entonces quiere decir que hay unidad en la diversidad, que está bien que cada lengua, que cada cultura, que cada persona alabe, bendiga, se relacione con ese Dios en su propia lengua. Entonces estas lenguas sirven para la misión. Una lengua, aunque sea un don del Espíritu, que sea solamente para ti, que sea una visión muy particular y que digas Shari Marijá, Shari Marijá, Shari Marijá y comiences a balbucear, pero si no sirve para la misión, entonces no puede ser una lengua que venga del Espíritu de Dios. Fíjense que residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venido de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Es una manera de decir todas las lenguas. En Pentecostés todas las lenguas se legitiman. Ya no hay una lengua que esté encima por la otra. Vean qué bonito. Ojalá y tuviéramos este pensamiento
de decir por qué imponer una lengua, porque cuando se impone una lengua, se impone la cultura, se imponen los valores y se impone solamente un modelo de ser, de vivir, un modelo solamente de gobernarse. Me decía un niño aquí norteamericano en una ocasión, yo no entiendo por qué otros países hablan otras lenguas, y decía en su inocencia, ¿no sería bonito que todo el mundo hablara inglés? Y yo le decía, mira qué interesante, porque los otros niños de las otras partes del mundo también me dicen lo mismo, que ellos no entienden por qué el inglés tiene que ser impuesto sobre sus lenguas, ser valorado, ser más apreciado, cuando todas las lenguas son buenas. Hermanos y hermanas, a lo que los estoy tratando de llevar es, con la lengua hay una presencia de Dios que implica que esa lengua es sagrada, que esa cultura es sagrada, que esas culturas ya tienen la presencia del Espíritu de Dios, que no hay necesidad de que otra lengua bendecida, legitimada como única y como verdadera, venga a traerte la buena noticia. Y el Espíritu de Dios hace que todo el mundo entienda la lengua de su propia cultura. Es decir, la misión no aniquila la cultura, no debe de aniquilar, no se debe de imponer. Y bueno, todos los que hemos sido víctimas hasta el día de hoy del colonizaje sabemos lo difícil, las marcas que llevamos todavía de la conquista, que nos dejaron huérfanos de lengua, nos dejaron huérfanos de nuestras experiencias, de nuestros dioses. No solamente nos quitaron nuestras tierras, no solamente deshumanizaron a nuestra gente, no solamente profanaron nuestro suelo, sino también nos quitaron la experiencia de relacionarnos y de escuchar a Dios en su propia lengua, cada cual como Dios le daba a entender, ¿no? Y ahí te va a decir después Lucas, todos los judíos que van a representar a todas las naciones que están bajo el cielo, es decir, todo el continente. Y bueno, todavía no se encontraba en nuestro continente, ¿verdad? Pero en la mentalidad de ellos, todo el mundo está incluido, el Espíritu de Dios incluye. Mientras la gente tiene miedo y se encierra, el Espíritu de Dios saca de la casa, trae paz, ofrece paz, invita a la comunidad a salir de ella para que todo el mundo experimente este amor. Y dice que había gente en Jerusalén, probablemente habían venido a las fiestas de la Pascua, ¿verdad? Porque eran las fiestas más concurridas y también eran los momentos donde la legión estaba atenta porque podría haber levantamientos que habían venido de todos los pueblos que hay bajo el cielo, y al oír esta experiencia acudió la multitud y quedaron atónitos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Dice que estaban todos estupefactos y admirados. Vean lo que hace el Espíritu de Dios, y con esto prácticamente va a estar aniquilando, de decir, ya no tienen que venir a Jerusalén, ya no tienen que venir al templo, especialmente ya a estas alturas ya no hay templo. Físicamente el templo se destruyó en el 70. Pero si todo mundo oye hablar de Dios en su propia lengua, glorificar a Dios en su propia lengua, ¿qué es lo que quiere decir? Pues ya no tengo necesidad de hacer todo este recorrido y llegar a Jerusalén para encontrarme con Dios, para hablarle con Dios. Ahora en mi propia cultura, en mi propia experiencia, en mi propio pueblo. Y esto sigue siendo peligroso, porque si hay gente que todavía quiere centralizar el poder de Dios en el templo y bajo ciertas formas sacramentales y bajo ciertos gestos litúrgicos, y dice solamente aquí Dios, este es el modelo, este es el camino legítimo donde Dios actúa,
Y solamente las personas que participan de esta manera de actuar son personas que pueden escuchar al Espíritu de Dios o sentir la presencia de Dios. Bueno, eso es limitar también al Espíritu de Dios. Porque si tú escuchas al Espíritu de Dios en tu propia casa, en tu propia lengua, en tu propia cultura, pues a lo mejor el Espíritu de Dios te va a escuchar o va a estar presente cuando te reúnes con tus amigos, amigas a compartir pan, a compartir, vino, porque esto es algo muy típico del sur, ¿verdad? De los hermanos argentinos que me hacen el favor de escucharme, los de iba a decir Nicaragua, no, los chilenos, uruguayos, Paraguay, todas estas personas del cono sur, pues compartir pan, compartir vino, compartir mate. Esta es una manera eucarística de vivir el Espíritu de Dios y se comparte entre amistad, compartir esos asados, ¿verdad? Tan ricos por ya de esa carne tan rica y sabrosa que tienen los del cono sur. Bueno, acá para el norte, en los contextos nuestros, compartir la vida, a lo mejor compartir un tequilita, compartir los tacos, compartir nuestra comida mexicana entre amigos, entre amistades. A lo mejor también el Espíritu de Dios se puede hacer presente cuando se celebra la vida, cuando se celebra el respeto, cuando se celebra la amistad, cuando se solidariza uno y se tiene memoria y se tiene la conciencia de que podemos ser más generosos con otra gente que no lo tiene. Entonces el Espíritu de Dios, que no respeta solamente días festivos o que no respeta solamente una lengua, sino que se abre a las posibilidades. Y entonces quedaron todos maravillados y se preguntaban, ¿no son galileos? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Recuerden que aquí el simbolismo es la misión que llega a toda la humanidad, no solamente ya a Jerusalén. El Espíritu de Dios también se le escapó de las manos de Lucas. Y comienzan a enumerar toda la gente. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene y romanos forasteros, árabes, y todos, y cretenses también, para que no se me olviden, los de Creta, ya la evangelización que va a ser supuestamente nuestro hermano Pablo también, ¿verdad? Allá con Tito, esa es la ciudad de Tito y compañero de Pablo. Bueno, toda esta gente conforma, si uno agarrase un mapa y le va poniendo un puntito donde está la parte de la región del Ponto, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, cretense, árabes, todo eso formaría como un círculo. Y esto probablemente quiere implicar que en la misión del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no excluye a ningún pueblo, a ninguna cultura, a ninguna religión. Y esta debería de ser la primera característica si el Espíritu que cierta gente dice tener o ciertos dones que la gente jura poseer, están al servicio de la comunidad. Los dones del Espíritu están al servicio de la misión, al servicio de la comunidad. Entonces tienen que engrandecer la misión y tienen que incluir, no excluir. Porque si las personas comienzan a decir de que tuvieron el don del Espíritu, pero excluye, pero separa, entonces probablemente no sea un don de Dios. Como que para esto lo entendieron bastante bien esta gente. Y toda esta gente oía hablar de las grandezas de Dios en su propia lengua. Qué bonito, qué maravilloso es escuchar
hablar el evangelio en nuestra propia lengua. Por eso es que nos esforzamos de que la gente escuche la palabra de Dios en su propia lengua, con un lenguaje que la gente entienda. Y parece ser que a veces nuestras liturgias van encaminadas más bien a utilizar un lenguaje que nadie entiende, un lenguaje y palabras que no es el común de nuestra gente. Y bueno, ya no digo de la gente que quiere la misa en latín, porque según es la misa que se oye más bonito, pero la gente no entiende, la gente queda igual. Y si se habla una lengua, así sea una lengua angelical, pero no entiendes, pues de nada sirve, ¿verdad? Bueno, estos son mis humildes comentarios, estas son mis humildes palabras. Habrá gente que seguramente va a estar en discrepancia conmigo. Yo lo que les estoy diciendo es que los dones del Espíritu tienen que edificar la misión y tienen que servir para mantener la comunidad firme. Y esto fue algo que Pablo tenía claro en la comunidad de Corinto, cuando la gente comenzó a venir con Pablo a decirle que tenía ciertos dones que nadie más tenía, porque la gente no quiere tener los mismos dones del resto de la gente. La gente como que pretende o quiere sentirse que es diferente. La comunidad de Corinto, cuando viene con Pablo y comienzan a tener la lengua de los ángeles, a hablar en lenguas, en la glosolalia, San Pablo va a tener que escucharles, pero como pastor va a tener que irlos educando. Y Pablo no niega que existan tipos de dones que vengan de la glosolalia, pero Pablo parece que va a estar preocupado por irlos formando y para decir, dentro de estos dones, estos deben de ser los más específicos, ¿verdad? Los dones, los que mejor sirven al Señor. Y parece ser entonces que Pablo comienza a educar a la gente, comienza a decirles cómo ciertos dones tienen que invitar a la comunidad a ser mejor. La comunidad de Corinto probablemente entró en contacto con las religiones, como les decía, del misterio que se les llama, y también con toda la tradición de Apolo. Muy cerca de Corinto se encuentra Delfi, y Delfi en tiempos de Pablo era un santuario dedicado a Apolo, y allí en Delfi se conmemoraba que Apolo había matado al gran dragón, al gran pitón. Y las mujeres que antes eran devotas del dragón, del gran pitón, eran las que entraban en trance, masticaban hojas de laurel, un laurel salvaje. No lo hagan en casa, por favor, porque se pueden envenenar. Masticaban estas hojas de laurel, olían o respiraban los gases que salían de los manantiales, ciertos gases, y comenzaban a entrar en trance, de tal manera que los devotos de Apolo venían desde muy lejos pidiendo fortuna o que les dijeran si iban a tener buen temporal, si les iba a ir muy bien en los negocios. Y estas mujeres, al entrar en contacto con los gases, con las hojas de laurel, en vestirse de blanco en la luna llena y recibir la buena energía, entonces la gente, las mujeres comenzaban a balbucear, comenzaban a entrar en trance y comenzaban a dar el oráculo, comenzaban a dar los parabienes o a dar el mensaje, servían de intermediarios.
entre la divinidad de Apolo, que ahí se veneraba, y los seguidores de Apolo. Probablemente mucha gente de Corinto, cuando se convirtió al cristianismo, al mensaje de Jesús que Pablo les predicó, vengan de esas experiencias o quieran tener este tipo de experiencias de hablar, de entrar en trance, de hablar en lenguas, de comenzar a hablar en la glosolalia. Y esta gente le va a causar a Pablo algunos problemas porque se van a sentir superiores, se van a sentir mejores que la otra gente, pues que no habla en la lengua, ¿verdad? Y bueno, Pablo va a tener que comenzar a normar la actividad de las lenguas. Y va a comenzar a decir de cómo todos los dones del Espíritu Santo tienen que edificar a la comunidad. Y va a decir que hay diversidad de carismas, pero hay un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todo. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Apréndanse eso, escuchen bien atentos la segunda lectura. Todos los dones están para el bien de la comunidad. Por eso ningún don, ninguna revelación privada que no aumente o que no fortifique la misión y que no ayude a la vida de la comunidad, pues no viene de Dios. Y por eso Pablo va a utilizar después la imagen. Y cuando esta gente se obstina y le dice a Pablo, entonces tú nos pones al mismo nivel de los que hablamos en lenguas, de la persona que no las habla, Pablo les va a decir sí. Porque en esta categoría a todos se les dio dones. Y primero están los del orden profético, los que denuncian la injusticia. Para Pablo eso es esencial. Los primeros están los que tienen que ver con justicia social. Antes de estar hablando de Shari Marijá, de que entras en trance, de que te vas al quinto cielo y que regresas y de que hablas en lenguas y de que curas y que no sé qué, vive justicia, predica justicia, comienza a establecer el reinado de Jesús, que es justicia. Primer don es el de la profecía, pero la profecía entendida en términos de denuncia, no en términos de ver el futuro, en términos de denunciar las situaciones de pecado estructural, del pecado social, del pecado de injusticia. Y después vienen los apóstoles, los maestros, y hasta el último viene el don de lenguas. Así que para Pablo no se deja chantajear. Y bueno, pero como esta gente sigue insistiendo, después nos va a regalar el himno preciosísimo del capítulo 12 al 13, el himno del amor, ¿no? Si yo no tengo amor, nada soy. Si hablara la lengua de los mismísimos ángeles, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y luego va a decir, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte, lo que es en parte se acabará, el amor que no muere. Así que ya lo saben, hermanos y hermanas, todos los dones del Espíritu de Dios tienen que ayudar a fomentar la misión, a crear comunidad, a denunciar injusticia. Cualquier otra interpretación de la glosolalia van a ir por caminos equivocados. Pablo es bastante claro, pueden leerse todo el capítulo 12 y 13, ¿verdad? Y los dones de este espíritu, también lo entendió Juan de esta manera,
es primeramente la nueva creación de la comunidad que empieza a congregarse en torno a la casa. Y una persona que tiene la presencia de Jesús resucitado, del Espíritu de Jesús, no puede estar encerrado en sí misma. Pero claro, a veces entre el miedo, el temor, y en el Evangelio, ya lo hemos comentado hace unos par de semanas, se vuelve a repetir este Evangelio, y la comunidad está atemorizada por los judíos que acaban de darle muerte a Jesús. En cambio, Jesús que se vuelve a hacer presente y lo primero que da es paz. Este es uno de los dones también del Espíritu de Dios. Que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te quite tus miedos, tus temores. Así que con esta interpretación yo creo que todo mundo va a poder distinguir cómo el Espíritu de Dios está obrando en la persona. Tienes paz, tienes el Espíritu de Dios. Estás tranquilo, emocionalmente estable, vives sin preocupaciones, es el Espíritu de Dios. Estás tratando de ser mejor persona, es el Espíritu de Dios. Estás tratando de colaborar en la misión de llevar el mensaje de Jesús a otra gente con tus propias palabras, como Dios te dé a entender. Es el Espíritu de Dios. Pero tienes primeramente que cambiar de idea, de entendimiento, y no reducir al Espíritu de Dios a Pentecostés a hacer cosas extraordinarias. El Espíritu de Dios trabaja en lo simple, en lo sencillo, transforma el corazón desde dentro, no se anuncia. Y es muy simple saberlo. Si tienes el Espíritu de Dios, tú no lo tienes que predicar. Tus obras hablan por ti. Porque la gente que te va a decir que tiene el espíritu de la glosolalia, de las lenguas y este tipo de evangelismo que a veces se anuncia en la televisión, donde el Espíritu de Dios parece que habla en masas, tumba gente, desmaya. Si ustedes tienen este tipo de experiencia, pues a lo mejor tendrían que ir al psiquiatra. El Espíritu de Dios te hace estar con los pies bien plantados en la tierra. El Espíritu de Dios y su espíritu de ciencia, de conocimiento, te tienen que ayudar a reconocerte quién eres, cómo llevas la gracia, cómo llevo yo la gracia en las vasijas de barro, que dice Pablo. A mí me gusta mucho esa frase. El Espíritu de Dios que va a ir guiando y que nos va a ir invitando a saborear la paz. Y el Espíritu de Dios sobre todo que nos va a mostrar, Jesús lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu de la resurrección, mostrar las manos y el costado para entender que en el sufrimiento, que en el dolor también se puede encontrar liberación, se puede encontrar vida. Tocar las manos, meter nuestras manos en el costado de Jesús, es sanar nuestra propia historia, nuestras propias vivencias. Y lo que nosotros pensábamos que era imposible de sanar, de pronto nos damos cuenta que con el Espíritu de Dios podemos tener paz, y no solamente eso, nos puede llenar la alegría, que es otro de los dones del Espíritu, que da alegría. Y yo creo que estas son como las señales, los signos que nos pueden ayudar a detectar si una persona verdaderamente tiene al Espíritu de Dios. Es alegre, no es que sea una alegría plástica, ¿verdad? Como las Miss Universos, que les pagan por estar sonriendo las 24 horas,
pero en tu vida estás en paz, estás alegre, estás contento con tu persona, con tu familia, eres instrumento de paz, como diría el hermano Francisco, o la gente te tiene miedo. La alegría que se muestra no en la condena. A veces hay personas tan fanáticas de la religión católica, no me voy a meter con los protestantes o evangélicos, porque ya me comen en el TikTok, ya dicen que soy un candidato del infierno, que ya estoy ardiendo allá, que me arrepienta, que rece, que estudie. Bueno, si eso es todo lo que hago, a lo mejor debería de hacer más. En fin, hay personas que están tras las novenas, que las misas de sanación, que si el agua bendita, que si la sal exorcizada, que si no sé, todo esto son como amuletos. Y tú les ves con una tristeza. Y yo digo, el encuentro de Cristo te tiene que ser una persona alegre, una persona, bueno, habrá momentos en que estés triste porque no puedes evitar o tendrás alguna pena, alguna preocupación, pero el encuentro, la religión te tiene que hacer una persona feliz, una persona contenta, una persona llena de vida. Pero ahí van las personas con una cara de angustia que dicen, no, pues ¿quién va a querer participar de esa experiencia de Jesús, verdad? Así que los discípulos se llenan de alegría al ver a Jesús. Y esta es la alegría que debemos de contagiar. La alegría que se debe de transmitir. Y esto se sabe cuando uno hace las cosas, su ministerio con amor, no por obligación. Yo el día que ya no le encuentre sentido a mi vida, al ministerio que yo estoy realizando, créame, hermanos y hermanas, y se los digo, yo se los anuncio y le digo, ¿saben qué? Discúlpenme, hasta aquí llegué, mi vida ya no tiene sentido. Porque no hay otra vida, la única finalidad que tenemos es para vivir dignamente y vivir con sentido de vida, vivir en la alegría, en la presencia de Dios. Entonces, cuando uno hace las cosas por obligación, porque las tiene que hacer, esto se vuelve una carga, esto se vuelve un fastidio, algo que lo haces, uy, otra vez viene, no. Yo a veces, aunque he estado cansado, a veces que estaba enfermo, dije, vale la pena. ¿Por qué? Porque yo siento alegría en mi corazón cuando comparto. Y no es porque sea un ególatra, que quiero admiración, no quiero admiración de nadie. Yo lo que quiero solamente es compartir la palabra de Dios y que esta palabra les ayude a ustedes a descubrir cómo el Espíritu de Jesús está operando, les está moviendo, les está invitando a sentirse amados, a sentirse queridos, a experimentar este gozo y a tener otra vez paz. Ya no les voy a hablar la paz, ¿se acuerdan? Les hablé mucho el domingo pasado, hace 2 domingos creo, la paz del imperio, la paz de Jesús es diferente, la paz que brota desde el corazón. Y la paz que nos hace otra vez personas, sopló sobre ellos, sobre toda la comunidad, hombres y mujeres que estaban en toda la casa. La nueva creación comenzó con el primer día de Génesis, y comienza otra vez, así como se sopló aliento de vida en Adán y en Eva, la creación primera. Hay una nueva creación. Ahora esta nueva creación primero tiene que vivir en paz, tener alegría, y dejar el miedo a un lado. Sopló sobre ellos, les dio el aliento de vida. La gente no puede vivir sin el Espíritu. Y la gente que me dice es que usted no tiene el Espíritu, efectivamente no tengo el Espíritu como tú lo entiendes. O no tengo el Espíritu del desmayo, ni del Espíritu que me hace hacer cosas raras. Pero el hecho de que puedo respirar, que reconozco que en cada respiro, estoy inhalando la vida, estoy nutriendo mis pulmones, estoy siendo persona agradecida
por la nueva oportunidad que Dios me da de vivir, de moverme, de caminar. Esto es lo que hace el Espíritu, el soplar sobre ellos. Y luego, fíjense, les da a toda la comunidad el poder de perdonar y de ser perdonados. El sacramento, como nosotros lo conocemos hoy en día, del sacramento de la reconciliación, no se ejercía de esa manera en el mundo bíblico. En las primeras comunidades, toda la comunidad podía perdonar y ser perdonada. Esta era una manera muy, muy única de vivir el Espíritu. Perdona a tu hermano tu falta de caridad. Y yo creo que esto es lo que debe de ser. Estos son los frutos que nos va a ir dando el Espíritu de Dios. Tengo paz, soy capaz de perdonar. Si no hay paz, si no hay alegría, si no se es capaz de perdonar, si la gente se cree mejor que la otra persona, si se excluye, si no se ayuda a la misión, si los dos no están al servicio de la comunidad, entonces no tiene el Espíritu de Jesús resucitado. Podrá tener otro espíritu que por allí puede haber, espíritu de envidia, de figurar, el espíritu de ser primero, el espíritu de la prepotencia, el espíritu de decir yo lo sé todo, pero no es el Espíritu de Jesús. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias, que el Espíritu les dé vida, les dé paz, les dé tranquilidad. Y les sigo invitando para que nos acompañen a este curso que vamos a comenzar, curso de Ariel Álvarez con el tema de la sexualidad y la homosexualidad en la Biblia. Es un tema a veces que para mucha gente es tabú, les da miedo, porque la gente ya sabe lo que supuestamente la Biblia dice. Les invito a que dejen a un lado sus miedos, sus temores, y aprendamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para ver cómo el Espíritu también nos puede ir conduciendo, para ser inclusivos, para incluir a toda la gente. Independientemente si tú la quieres o no la quieres, lo más importante es que toda la gente, toda la comunidad y toda la cultura es querida por Dios. Y con eso debería de ser la prueba de que es suficiente. Si todas las culturas, todas las lenguas, toda la gente son queridas por Dios, ¿quién soy yo para no querer una cultura o despreciar a un hermano o a una hermana? Nos vemos la próxima semana. Recuerden que se pueden registrar en www.ibicla.org. Que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.